esa cosa de compartir pantalla es porque la idea es que entrenarlos en la tarea de un ingeniero en sistemas, que es justamente entender lo que se pide, o sea, lo que piden clientes, por ejemplo, comunicar las soluciones. Entonces, también tiene que ver con evaluar, porque yo todas las intervenciones que van haciendo, yo los evalúo. Yo les dije al principio, yo no creo en las evaluaciones escritas, sino en esta cosa de estar permanentemente chequeando a ver si lo van siguiendo, porque finalmente la evaluación no es para ustedes, o sea, no es en un solo sentido, sino que la evaluación es doble sentido. Por una parte, a mí me interesa saber si entienden, porque es mi oportunidad de cambiar la metodología, de mostrarlo de otra manera, de buscar mostrar de otra manera, y no solamente esta cosa de sabe no sabe. Muchas veces la gente no sabe porque el comunicador no encontró la manera de comunicar, ¿no? Por eso les digo que no tiene un solo sentido, no es un calibre pasa no pasa, sino que se trata de oportunidades de aprender, y de paso cuando muestran lo que hicieron, quien muestra aprende y quien ve lo que el otro muestra también aprende. Entonces, yo les pido que tengan paciencia y por supuesto que si se les ocurre otra manera de estudiar, de ver esto, hablen porque saben que es una experiencia diferente, nueva, y todos estamos aprendiendo. ¿Tá? Así que si alguien tiene ahora algo para decir, puede hablar y vemos si podemos llegar a algo mejor con esto del dual y de programación lineal, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene algún aporte para hacer? ¿Nada? Yo, profe, puedo mostrar el que hicimos, que me grupo con el del abono. Bueno, veamos primero el del abono, así como rápidamente. Igual, ya está para compartir, Nahuel. Dale. Ok. Y vamos a seguir con el otro. En una de esas, hablarlo de otra manera hace que uno lo entienda de otra manera. Mientras tanto, la consigna esta de que cuando el funcional es de maximización, todas las restricciones tienen que quedar menor o igual, y cuando es de minimización, todas tienen que quedar de mayor o igual, eso es una regla básica para hacer la conversión a mano. Cuando uno no hace la conversión a mano, sino usando aplicaciones digamos, que son de programación lineal, o aún en el caso de Excel, entonces esa conversión no es imprescindible. Pero cuando uno lo hace a mano, sí no le queda otra. Lo que les decía en la otra clase es que la idea de mostrar el modelo dual tiene que ver con el entrenamiento en, en la representación de cosas diferentes de cosas físicas. Porque cuando trabajamos con dual, lo que están haciendo es entender, o al menos tratar de entender, que las variables no necesariamente representan cosas físicas, sino como en estos casos, que representan resultados económicos. Esto es, inversiones o retornos de inversión esperados. Por lo tanto, digamos, esa es la ejercitación. Veamos abonos. ¿Vos vas a hablar, Nahuel, o alguien de tu grupo también puede hablar? ¿Con quién estás? Estoy con Luis. Sí.
Sí, porque está un poquito enfermo Nahuel también por el tema capaz de que no puedo hablar mucho. ¿Qué te pasa, Nahuel? No, pero- Me lee porque me escapé un día de la cuarentena y estoy helado y tengo Tiene tos. coronavirus, Ah. profe. Hay que denunciar. Puede ser. ¿Quién Pero sabe? es semi-asintomático, Nahuel. Algo así. Espero que tengas el barbijo puesto mientras hablas. No, sí lo tengo puesto, barbijo. No te preocupes. Se nota por la red del virus, así que. Bueno, dale. Bueno, ¿Quién va a hablar igual entonces? también- Eloísa. Sí, Bueno, bueno, primeramente tenemos el modelo prima, que era el que habíamos planteado la clase anterior, justamente creo que también yo lo había mostrado. sí. Y bueno, para pasar al modelo dual, lo que hicimos, bueno, primero la parte mecánica, que a las que eran columnas las pasamos como filas, y por ejemplo tenemos el 2, el 0,3 y el 0,2, y como le pusimos la restricción menor o igual, ya que estamos ahora, pasamos de una función objetivo de minimización a maximización, y justamente como dijo usted recién, que todas las restricciones eran, si estamos en maximización, tenemos que ponerlas menor o igual. Sí. Ahora, lo que nosotros podemos observar acá es de que estamos analizando, primero, que los lados, los coeficientes económicos que teníamos en nuestro modelo primal, tanto el 10.000 como el 15.000, se transformaron en lados derechos. Sí. Que justamente también las restricciones, o sea, los lados derechos que nosotros teníamos en el lado primal, en el modelo primal, se transformaron, digamos, ahora en nuestros coeficientes económicos, que es lo que vemos reflejado en nuestro funcional nuevo, nuestro W. Después, que las restricciones, tanto el potasio, el nitrógeno y el amoníaco, pasaron a ser nuestras variables, y que el producto A y el producto B, que eran nuestras variables en el primal, pasaron a ser ahora nuestras restricciones. Sí. Lo que también podemos observar, digamos, de que pusimos esta función I sub K, eran nuestros X sub I de nuestro modelo anterior. Y bueno, y como nosotros acá nuestro objetivo, en vez de ver la cantidad de recursos que nosotros utilizamos, vamos a ver el costo que nosotros tuvimos por unidad. Digamos, por ejemplo, qué costo tuvimos por cada unidad, cada una de esas 100 unidades que tenemos de potasio. Después el I sub N, el costo de cada una unidad que tuvimos de nitrógeno, y el I sub amoníaco, el I sub AM, el costo que tuvimos por cada unidad de amoníaco directamente. Ahí estaba hablando de la parte del funcional. Sí. Ahora, bien, nosotros teníamos acá una duda también de cómo exactamente se comprendía el tema de las restricciones, porque yo por lo menos entendí esta parte digamos, de la maximización, de la función objetivo, pero acá como que todavía no me quedó muy claro de cómo explicarlo, tanto la restricción ahora que vendría a ser el producto A y el producto B. Sé que estamos viendo ahora, como que quedó claro, vemos solamente el producto A y vemos solamente el producto B, a diferencia de como veíamos en el primal, que estaba mezclado, digamos. Ahora no, es como que vemos específicamente del producto A y específicamente del producto B. Así que, sí, más o menos, eso es lo que entendí. Lo que entendí. Claro, pasa que ustedes fíjense, porque la otra cosa en la que por ahí no se entiende por qué les pido que bauticen a las restricciones. Y cuando en el caso, por ejemplo, del primal, acá, cuando bautizan las restricciones, dicen estas restricciones de potasio, esta de nitrógeno, esta de amoníaco, y en esos casos son los requerimientos o la demanda que tiene el abono de cada uno de sus componentes. Entonces, acá se está analizando en el primal cómo se distribuye, o sea, cómo se completa ese requerimiento. O sea, yo tengo un requerimiento de, por ejemplo, que diga, tengo un requerimiento de cantidad de estudiantes a ver, vamos a poner, cantidad de estudiantes, tengo que juntar por lo menos 100 estudiantes de cuarto año. Entonces van a decir,
2 que vienen por la materia A, más 1 que viene por la materia B. De esa manera completo ese cupo que me están pidiendo de 100 estudiantes de cuarto. ¿Sí? O sea, que yo estoy cubriendo un requerimiento a partir de diferentes fuentes. Si eso fuese una disponibilidad, entonces diría, a esta disponibilidad la uso de determinada manera. Entonces siempre las restricciones van a estar refiriéndose a recursos, ya sea que se están generando o recursos que se están consumiendo, pero siempre va a ser un análisis de los recursos, una distribución de los recursos en los diferentes productos, de los recursos en las diferentes variables. Mientras que en el funcional, en el dual, perdón, lo que se está mirando es cuál es la composición del beneficio de un producto específico. Entonces, cuando dice 10.000 pesos por unidad, ¿se acuerdan qué era la unidad? ¿Qué era esa unidad? ¿Tonelada? Tonelada. Eran toneladas. ¿Se acuerdan? Entonces dice, 10.000 pesos es el beneficio. En este caso no es un beneficio, sino es un costo, porque decía, el producto A me cuesta 10.000 pesos la tonelada. Ahora, esos 10.000 pesos que cuesta la tonelada están generados por la calidad. ¿Por cuál calidad? Por las 2 unidades que aportan de potasio, por el 0.3 que aporta de nitrógeno y el 0.2 que aporta de amoníaco. Digo, ese costo, ese valor, esa erogación que voy a hacer, esa inversión en el recurso, en el producto, va a estar dado por su calidad. ¿Qué quiere decir eso? Y sigamos con la primera restricción con el producto A. Ese producto A que me cuesta 10.000 pesos la tonelada, si yo consiguiese un producto A que en vez de aportar 2 unidades de potasio, aportase un poco más de potasio, eso me llevaría a usar menos cantidad del producto A para cubrir ese requerimiento de potasio, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Es como el ejemplo que nos hizo agregar, puede ser de producto D, para que nosotros comparemos qué es lo que pasaba, Sí, que lo que habíamos explicado la vez anterior. ¿Sí? claro, pero digo, siguiendo para entender qué quiere decir la restricción. La restricción quiere decir que si yo consiguiese un producto A con una calidad diferente, eso haría que yo con una tonelada produzca más abono todavía. Imagínense que se trata de carne, ¿sí? Me dicen que para hacer, qué sé yo, hamburguesas, necesito 2 tipos de carne. La carne A y la carne B porque tienen diferentes cantidades de grasas, de fibra y no sé, de alguna otra cosa. La cuestión es que esa carne A, que supuestamente tiene apenas un 5% de grasa, vamos a suponer que el producto A es carne que tiene grasa, fibra y agua, ¿sí? Entonces, si yo consigo una carne A que en vez de aportar 2 unidades de fibra, por una cuestión de calidad, aporta 2.5 unidades de fibra, o tiene menos grasa, o tiene menos agua de lo planeado, eso haría que con lo que yo gasto en esa carne tenga un mejor rendimiento. O sea, tenga un producto, no sé, unas hamburguesas de mejor calidad, que necesite menos cantidad de carne
porque cuando llega la carne y le saco toda la grasa, entonces del kilo me quedan 750 gramos. Pero si consigo una carne de muy buena calidad, que tenga menos grasa, cuando la desgraso, en vez de quedarme con 750, me quedo con 800 gramos, con 900 gramos. Y digo, como a las hamburguesas necesito ponerle fibra y condimentos, entonces me va a salir mayor cantidad de hamburguesas con la misma cantidad de materia prima. Ese es el análisis que se hace con las restricciones duales. O sea, ¿cuáles son las inversiones que yo hago en cada uno de los componentes para conseguir el producto terminado que tenía ya en el caso del abono? O sea, que yo voy a decir, del producto, del ítem que estoy analizando, esos 10.000 pesos se producen, o sea, tengo ese gasto, esa erogación, esperando 2 unidades de potasio, 0,3 unidades de nitrógeno y 0,2 unidades de amoníaco. ¿Sí? O sea, estoy hablando de cómo se compone esa inversión que yo estoy haciendo, esos 10.000 pesos, ¿en qué los gasto? ¿Los gasto en producto A? No, los gasto en la calidad que implica el producto A. Mientras que el caso del funcional, lo que está diciendo es, si en el primal era la minimización de las erogaciones, o sea, de los egresos generados por la compra de los productos A y B, entonces en el funcional, ¿qué es lo que se maximiza? ¿Qué eran los 100 unidades esas? La máxima cantidad que nosotros podíamos tener de potasio. No la máxima cantidad, era el Sino piso la que mínima, me exigían. el piso ¿Sí? para arriba, digamos. Exacto. Me estaban exigiendo 100 unidades de potasio. Entonces, lo que maximizo es el rendimiento de la inversión en potasio. Por eso dice, las 100 unidades de potasio por el rendimiento que yo espero, o sea, el retorno de la inversión en cada unidad de potasio, porque cuando dice pesos por unidad, dice retorno de la inversión por cada unidad de potasio que compre. Eso es lo que quiero maximizar. Digo, yo compro unidades de potasio y quiero que tengan el mayor rendimiento posible. Rendimiento económico estoy hablando, ¿no? Lo mismo con el amoníaco, lo mismo con el nitrógeno. Por eso es que acuérdense que las variables duales tienen el significado de la variable dual es el mismo significado del precio sombra primal. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo digo el precio sombra primal, ¿qué representa? El valor unitario del recurso. Y en el primal, las 100 unidades esas de potasio tienen un precio sombra, que me decían, cuando yo exija un piso, digamos, más amoníaco, entonces voy a tener que gastar más plata en cubrir ese requerimiento más elevado. Ahora, si bajase mis pretensiones de potasio, entonces yo voy a tener un abono más barato, ¿verdad? La variable dual está representando, tiene el mismo valor, no representando, tiene el mismo valor del precio sombra primal de la restricción asociada. Entonces, cuando yo quiera ver qué es lo que estoy representando con esas variables duales, estoy diciendo el rendimiento del recurso. El retorno de la inversión en el recurso potasio, en el recurso nitrógeno, en el recurso amoníaco. ¿Qué decisiones podría llegar a tomar? Por ejemplo, si yo quisiese hacer un abono más barato, ¿en qué recurso, en cuál de sus componentes voy a actuar? ¿Cuál componente
voy a bajar, de cuál componente voy a bajar el requerimiento, de cuál componente puedo subir el requerimiento. ¿Se entiende? Puede subir de potasio y de nitrógeno. Claro, porque el amoníaco no participa. Claro, el amoníaco porque Ujú. es inactiva. Sí, Yo, sí, es sí, la no básica. sí, Claro. Exacto. está. Nos queda menos que un minuto, así que ya se corta en cualquier momento y volvemos. Pero mientras tanto, ya vamos a volver a la presentación esa de la clase pasada, que está un poquito editada, para entender, capaz que se entiende de otra manera. ¿Quieren? bueno, profe. Bueno, ¿Listo? gracias, profe. Sí, bueno, profe. Terminamos. Si tuviésemos que mostrarlo, digamos, mostrar esa parte mecánica, habíamos dicho, entonces estaba claro cuál era la conversión. Con eso creo que no había problema, como las variables representan, entonces decía, las variables se transforman, generan restricciones, las restricciones generan variables, los lados derechos generan coeficientes económicos y los coeficientes económicos generan lados derechos. ¿Sí? Con esa parte no hay problema. Ahora, la cuestión es que, ¿cuál es la interpretación que podemos hacer de las variables slack? ¿Y por qué digo de las variables slack? Hablo de las variables slack porque estamos, ya sabemos que las variables slack están asociadas a las restricciones. Por lo tanto, si consideramos la restricción del folleto G, vamos a decir que tiene un formato, ¿no? En el dual, acuérdense que dice que lo que se invierte en la bolsa de Fs, más lo que se invierte en la bolsa de Gs, más lo que se invierte en capacidad de entrega, tiene que ser mayor o igual que 7 pesos por unidad. ¿Qué es lo que está diciendo en ese mayor o igual que 7 pesos por unidad? Es lo que vamos a analizar ahora. Para convertir esa inecuación en ecuación, nosotros vamos a agregar una variable slack, que a los que les encanta ser precisos, diría es un artificial y tienen razón. Como se trata de una restricción de mayor o igual, entonces la variable que se agrega va a tener signo negativo. No necesariamente contenido negativo, sino signo negativo. ¿Sí? Por lo tanto, si acá establece que la relación es 7 o más, si el lado izquierdo fuese 8, entonces tendría 8 menos 1 igual a 7. Por eso es que la variable que se agrega va a ir con signo negativo. Y aplicando pasaje de términos, lo que se hace es, restar en ambos miembros, cuestión que queda sumar en ambos miembros, cuestión que queda, se anulan en el lado izquierdo y queda sumando en el lado derecho. ¿Hasta ahí me siguen? Una preguntita. Si nosotros Diga. hubiéramos tenido menor igual, ¿se hace Sí. el mismo tipo, digamos, se pone restando la variable slack y después o ponemos más y después menos? Sumando. Siempre voy a Sumando. agregar la variable. Sería la variable holgura. Exacto, pero digo, Claro, sí. voy a ponerle el signo que necesite para convertir la inecuación en ecuación. Bien, perfecto. Lo que necesite. En este caso, como estoy con un desbalance hacia el lado izquierdo, tengo que restar para conseguir balancearlo.
Perfecto. y estuviese desbalanceado hacia el lado derecho, tendría que Al sumar revés. para conseguir. Ujú. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la forma en la que me queda finalmente. O sea, que yo voy a tener que lo que invierto en recursos, lo que invierto en los recursos, insisto, bolsas para llevar folletos F, bolsa para llevar folletos G y capacidad de entrega de los dos, tiene que ser 7, acuérdense que estamos haciendo el análisis de costos de los folletos G, más una desviación posible. Cuando esa desviación es 0, cuando el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, entonces quiere decir que lo ejecutado y lo planeado es exactamente lo mismo. Cuando hablo de ejecutado y planeado, estoy diciendo, yo pensaba, yo planificaba llevar exactamente 100 folletos G y en la bolsa esa efectivamente he podido llevar 100 folletos G, ni uno más ni uno menos, y además pensaba ocupar supongamos, un minuto para entregar cada uno de los folletos de los 150 disponibles, y efectivamente me ocupé un minuto para entregar cada uno de los folletos. O sea, lo planeado y lo ejecutado igual. Eso quiere decir que lado derecho y lado izquierdo son iguales, y esa es la situación ideal. Que yo todo lo que planifique me salga tal cual. Ahora, podría ocurrir que no salga exactamente igual, sino que, por ejemplo, yo en vez de, estaba re inspirada, súper inspirada, o el chico ese estaba muy inspirado, entonces en vez de usar un minuto para repartir cada uno de los folletos, ocupó menos, porque de pronto comenzó a apurarse, o porque en vez de entregar uno a uno, puso un poco en un edificio para que la gente saque. Entonces, en vez de ocupar un minuto por cada folleto, ocupó menos. Y en ese caso, en vez de, digamos, la relación que queda, es que en vez de pagarle 7 pesos por cada folleto, le terminan pagando más. O sea, no es que paga más, no es que le pagan más, sino que al ocupar menos recursos, entonces eso hace que a él le quede tiempo libre, ¿verdad? O sea, en vez de una interpretación, podría ser que en vez de cobrar 7 pesos por cada uno, termina cobrando 7,50, porque a esa diferencia la consigue repartiendo otra cosa, consigue ocupando el tiempo que le ha quedado libre para alguna otra actividad que le genera un valor adicional, ¿sí? Por lo tanto, cuando ocurre eso, quiere decir que este valor es positivo y que hubo un ahorro en los recursos o una ganancia. O sea, cuando digo ahorro de recursos, digo uso eficiente de los recursos, digo he usado menos recursos para hacer lo mismo, digo hubo alguna situación que ha generado una ganancia o un mayor retorno de la inversión. Por ejemplo, yo pensaba comprar productos a 10 y venderlos a 15 y termino vendiéndolos a 17. Entonces ahí aparece una diferencia entre izquierda y derecha, una diferencia positiva, y es una ganancia. La otra opción es que de pronto iba muy lento, se dobló un pie, no sé, algo ha pasado, y en vez de ocupar 150 minutos en hacer la entrega de todos los
los folletos, le llevó más tiempo, ¿sí? Y en ese caso, si le lleva más tiempo, acuérdense que cuando digo le lleva más tiempo, quiere decir que esta variable tiene un valor diferente, porque esa variable, ¿qué era en el primal? ¿Se acuerdan? El precio sombra. Precio sombra. Precio sombra, ¿sí? Entonces, si esta variable cambia su valor, porque, por ejemplo, en vez de invertir un peso por cada folleto entregado, me termina costando 2 pesos cada folleto entregado, entonces esos 7 pesos que me pagan no van a ser tales, sino que va a ser 7 menos 2, por ejemplo, ¿sí? O menos 1. Cuando el uso que yo hago del recurso no es eficiente, sino que lo ocupo mal, pasa algo que lo ocupo diferente, entonces eso implica que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, entonces se trata de un uso ineficiente de recursos, lo que implica una pérdida. Acuérdense que cuando hablamos del precio de los recursos, estamos hablando en condiciones lineales e ideales, ¿sí? Pero el análisis que se hace, que es para tomar decisiones, que yo voy a hacer, entonces va a estar referido a esas condiciones ideales, ¿tá? En cuanto al costo reducido, nos acordamos que el costo reducido está referido a los coeficientes económicos de las variables en el funcional, por supuesto. Ustedes fíjense que de estas variables que tengo en el funcional, yo voy a tener unas variables que tienen valores positivos en el caso de los folletos G y el caso de la capacidad, mientras que tiene valor ¿cuánto en el caso de los folletos F? 0. 0. ¿Se acuerdan? Porque como esa bolsa, acuérdense que cuando yo digo folletos F, estoy diciendo bolsa para transportar folletos F, y como volvía con folletos F sobrantes, entonces me decían, no vale la pena, o sea, agrandar la capacidad agrandar esa bolsa, no va a hacer que ganes más. No te van a pagar más por llevar más folletos F, sino que va a dar exactamente lo mismo, y ahí teníamos un precio sombra 0. O sea, esta variable es 0. Y habíamos dicho que las variables en el dual tienen como unidades pesos por recurso. Y nos acordamos que el recurso puede estar medido en kilos, si fuese materia prima, puede estar medido en kilómetros, si fuese distancias entre recorridas, podría estar en horas de mano de obra, o sea, puede ser cualquier unidad. La cuestión es que la variable dual siempre va a representar la inversión que yo hago en el recurso. O sea, cuánta plata me cuesta tener ese recurso instalado, ese recurso disponible. Y en este caso, entonces, por eso decimos que en el dual van a ser inversión o retorno de la inversión en el recurso. En el caso de los formularios F, de los folletos F, hemos dicho que tiene un precio sombra, tenía precio sombra 0. Eso quiere decir que el valor de la variable es 0. Y como se trata de una variable no básica, porque es 0, entonces tiene un costo reducido diferente de 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos?
Sí, profe. ¿Sí? Listo. Por lo tanto, y siguiendo la definición que ya habíamos visto, el costo reducido va a ser un cambio en el coeficiente económico para que la variable cambie de estado. Eso implica que el coeficiente económico que tiene actualmente es 120. Y dice, con 120 se trata de una inversión que no me está generando ganancias, no está determinando un beneficio, no tiene la potencialidad de generar un beneficio. Porque acuérdense que en el caso de las bolsas G, de los folletos G, si conseguía más folletos G o una bolsa más grande de folletos G, entonces iba a poder ganar más. Porque apenas agrande la capacidad de folletos G, iba a poder ganar más. Y apenas amplíe su capacidad de distribución, también iba a poder ganar más. Ahora, en el caso de los F, dice, ahora puede transportar 120 unidades. Por lo tanto, ¿cuál es la variación que va a tener que tener? ¿Cuál es el valor del costo reducido que necesita para que ese recurso, bolsa de folletos F, sea rentable, diría, aporte beneficio? ¿Y mayor que 120? No, ¿cuánto tenía que ser? Perdón, al revés. ¿Cuánto? O sea, si fuese 0, perdón, si fuese 120, dice 120, que es lo que tiene ahora, menos La deja en 120, que no pueda llevar nada, por supuesto que va a tener un precio sombra diferente de 0. Bueno, es decir, como sobra tiempo, como sobra esto, entonces apenas tengas un folleto F para repartir, tu funcional va a crecer y tu recurso se va a ocupar mejor, tu recurso de distribución. ¿Cuánto es lo que debería valer? 70, ¿sí? Porque se acuerdan que llevaba 50, entregaba 50 de los 120. Y Claro, a le los quitamos 70, eso. y a Claro. los 70 los traía de vuelta, ¿sí? Cargando ahí. Por eso es que no aportaba nada. Ahora, si acá hubiese sido 70, o sea, 120 menos 50, menos 70, perdón, entonces hubiese tenido un coeficiente económico de 50 y hubiese dicho, ¿sabes qué? Como justo es lo que entregas, entonces ahí tu recurso, la inversión en el recurso, está aportando beneficios en el funcional. ¿Cuál es el sentido del funcional, habíamos dicho? Minimizar el coeficiente. Acuérdense que los coeficientes son datos, no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que se puede manejar o controlar? Las variables. Por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere minimizar? La inversión en el recurso. ¿Sí? Dice, quiero minimizar la plata que pongo en cada unidad de folleto G, o sea, en cada espacio de la bolsa G. Y quiero minimizar la plata que me cuesta distribuir cada uno de los folletos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Entendido, profe. Inclusive, si volvemos acá, entonces ahí podemos ver, creo que claramente, se puede ver cuáles son, porque acá yo voy a tener en esta restricción, slack, ¿cuánto? Distinto de 0. ¿Cuánto? 70, creo que. 70. Precio sombra, 0. 0. igual a 0. En la segunda, slack, 0. 0. Pero, Precio sombra, ¿cuánto era? 2 pesos creo que era.
Sí, 2 2. pesos, creo que era. 2. Acá, slack, 0. 0. 0. Cero también. Precio sombra, 5. 0. 5. Ah, 5. 5 era. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vengo acá al dual, digo, ¿cuánto vale esta variable? 0. 0. ¿Sí? Porque vale, vamos a poner otro colorcito tipo naranja, porque vale 0. La segunda, 2. 2. 2. Y la tercera 5. vale 5. 5. Entonces, cuando yo digo 1 por 0, ¿sí? Porque cuando voy a hacer el análisis de costos del folleto F, como tiene la bolsa de F no es un recurso que esté aportando beneficios, entonces dice 1 por 0, más 0 por 2, 0. más 1 por 5, 5. es igual a 5, 5. justito. Igual a lo ¿Qué? planeado, digamos. Igual a lo planeado. ¿Sí? Mientras que en el caso del folleto G, ¿cómo está determinado esos 7 pesos? Esos 7 pesos que le pagan al repartidor vienen dados por el retorno de la inversión que percibe por la bolsa G y el retorno de la inversión que percibe por la distribución. Y de esa manera arma los 7 pesos. Por eso digo, si él distribuyese a una velocidad mayor, entonces tendría un retorno de la inversión superior, ganaría más. Porque diría, si, pongámosle, si él deja de ganar 10 pesos por minuto en otro lugar, entonces por cada minuto que aproveche, va a poder ir al otro lugar y percibir 10 pesos adicionales. Y entonces, en los 150 minutos que tenía designados para distribuir, va a distribuir no solamente por lo que le pagan 5 y por lo que le pagan 7, sino que va a poder ir al otro lugar para que le paguen 10 pesos por minuto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Más que antes? Con los valores Mejor. uno se da cuenta mejor, digamos. Bueno. Uno no sabía cómo utilizarlo. Ahora sí. Bien. Siempre, Ahora tiene más sentido profe, saber, digamos. siempre va a quedar como en este caso, como que quedó igual a lo planeado o no necesariamente. No, Puede haber una En variación. este caso, claro, no, para nada, porque, bien. a ver, ustedes acuérdense que esto se hace con anticipación a la ejecución. Digo, cuando yo armo el modelo primal, lo que estoy diciendo es que voy a tener 120 unidades disponibles para transportar folletos F, 100 para los G, 150 unidades para distribuir. Pero capaz que eso pasa de los 10 días que va el chico este a distribuir, un día los F le dan 100 en vez de 120. ¿Sí? Y otro día los G, la empresa G en vez de darle 100 le da la mitad. Un día viene súper inspirado y reparte rápido. Un día va, no sé, llueve y reparte mucho más lento. Entonces, por ahí van O a venir las sea, variaciones. habría que entender el problema con la probabilidad, digamos, no como es algo determinístico, sino más bien probabilístico, digamos. Es que no es probabilístico, porque probabilístico, acuérdense que yo puedo hacer una estimación de probabilidades cuando tengo registros históricos. Acá, de lo que se trata
es de tomar decisiones en base a alternativas posibles. De modo tal que, ¿qué herramienta me da la programación lineal? Me dice, mira, cuando los valores del lado derecho estén entre tal valor y tal valor, se mantiene esto, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de probabilidades, dice cuál es la flexibilidad de la propuesta de solución. Y a eso se refiere. O sea, no dice hay una probabilidad de ocurrencia de, sino que dice, mirá, mientras los valores de, por ejemplo, las variables duales, acuérdense que son los precios sombra, de las variables duales estén entre no sé qué valores, entonces vas a seguir el 5 y el 7 que te pagan, están bien pagados. Es como Ahora, análisis de sensibilidad, digamos. es el Estamos análisis de haciendo. sensibilidad, tal cual. Tal cual el análisis de sensibilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Claro, Bien. pues. ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿No? Al modelo dual, profe, siempre lo planteamos después de hacer el primal. Nunca puede salir de nuestra cabeza siendo dual, digamos. Por supuesto que sí, porque, por ejemplo, si a vos te diesen como datos directamente cuál es la inversión en cada uno de los recursos, entonces tu primal va a ser una interpretación económica directamente. ¿Cómo? No. O sea, A ver, si en vez de darte como datos, tengo una disponibilidad de 200 horas de mano de obra y 300 kilos de materia prima, te dicen directamente, la inversión en materia prima es de no sé cuánto. La está. inversión, cuando te dan los datos económicos, entonces vas a armar un primal que sea una interpretación económica del escenario. Y en ese caso vas a arrancar con un dual y por supuesto que podés plantear el primal. O sea, podés plantear la visión, la perspectiva de procesos. Porque estas herramientas, ¿qué pasa? Son usadas por gente que ocupa, que va a tomar diferentes decisiones dentro de la organización. Vos vas a tener que los que tengan la mirada de procesos van a ser, por ejemplo, los jefes de planta, ponele jefes de producción, que les va a interesar saber de qué manera se ocupan las máquinas, si necesitan implementar horas extras o no, si necesitan implementar un turno extra para cubrir la demanda, mientras que este modelo dual va a ser ocupado, por ejemplo, por los contadores que van a hacer la estimación de los precios de venta. ¿Sí? O sea, se trata de diferentes herramientas, pero que están acordes a las tomas de decisiones que se necesitan. Bien, profe. ¿Sí? ¿Mejor entonces? Profe, Sí, sí. A esta tabla sí la habían entendido, ¿verdad? profe, Sí. ¿me Sí. escucha? Sí, ¿Puede claro. volver a una diapositiva? A ver. Otra. No, la otra, esa. Si Esa. cambia el sentido de la desigualdad, o sea, las S de sub G van a cambiar, ¿verdad? O sea, me refiero a la ganancia, va a ser pérdida y la pérdida va a ser ganancia. Cambia la Eh, desigualdad. ya vamos a probar en una que vamos a hacer ahora. Bien. ¿Sí? Sí. No piensen en función de pérdidas y ganancias, sino que se tienen que acostumbrar a razonarlo. A ver, si los 7 pesos estos, en vez de ser lo que te pagan, es lo que te cuesta, ¿sí? Entonces diría que los folletos
que lo que inviertas en los folletos F tiene que ser menor o igual que 7. Si es menor o igual, acá aparece un más SG. A ver que vayamos garabateando. Entonces acá sería un más, si esto fuese, insisto, menor o igual, entonces iría más. Por lo tanto, acá pasaría por menos. ¿Sí? Digo, si eso fuese lo que vos tenés que pagar por un producto, va a decir, lo que invertís, ¿sí? El retorno de la inversión en los componentes es lo que vos esperás. O sea que sea exactamente igual. Ahora, si esto es lo que tenés que pagar, acuérdate que estoy hablando del pagar en el primal, ¿no? Si eso es lo que tenés que pagar y la slack aparece con valor positivo, acuérdate que esto no va. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que pagar menos 1. ¿Qué querría decir eso? Que tengo que pagar menos, digamos, de una ganancia, para 1. mí, digamos. Exacto. Y si fuese menos 2, Sería una pérdida porque tengo que pagar más. ajá, ¿se entiende? No. Sí, ahora sí. Entonces, Sí, sí. siempre voy a estar mirando el contenido de la variable para entender cuál es la reacción que tiene. Porque encima, o sea, cuando estoy en el dual está claro que una restricción de menor o igual es con un funcional de maximización. Pero siempre, siempre las interpretaciones combinan el sentido de la desigualdad de la restricción con el criterio de optimización del funcional. Nunca voy a hacer una interpretación de solamente la restricción o solamente el funcional. Siempre combino las dos cosas para entender. Bien, perfecto. ¿Bien? Perdón, ¿cómo el último que lo dijo? Que nunca hay que pensar la restricción como exclusivamente dual. Aislada, no. Que en lo que esté, no importa en qué esté, yo siempre voy a considerar el sentido de la desigualdad y el criterio de optimización. O sea, restricción y funcional. Yo nunca, no puedo interpretar solamente en el marco de la restricción como si la restricción no estuviese ligada al sistema completo. O sea, yo voy a tener la restricción y el funcional. Cuestión que sí, porque ya les digo, en el caso del dual está todo acomodado, pero en otros casos yo podría tener un valor, una restricción de menor o igual en un funcional de maximización o de minimización. Y en los dos casos va a tener efecto diferente. ¿Sí? Si por ejemplo fuese, a ver, vayamos a ver que borren todos los grabados. A ver acá. Si por ejemplo yo tuviese este modelo con menor o igual, menor o igual, menor o igual, y una restricción que me diga, o por ejemplo, tenés que distribuir todo esto, pero tenés que ocupar más que 150 minutos. ¿Sí? Que esto sea mayor o igual que 150. Entonces, el precio sombra el precio sombra que vamos a suponer que sigue siendo 5, ¿cómo va a actuar cuando, qué efecto va a tener este precio sombra 5 cuando yo agregue una unidad en el lado derecho sobre el funcional?
Juan Pablo, ¿sube o baja? va a restar 7 funcional. Juan Pablo. Baja. Porque... Hola, sí, ¿me escuchas? Perdón. tu Sí, micrófono. sí, ahora sí. Baja sería... O sea, cuando yo Sí, le lo que está leído exija, los en vez usos. de 100, 150, 151, ¿qué va a pasar con el funcional? Aumenta. Va a cambiar, va a subir, digamos. Va a aumentar. Va a ¿Va a aumentar? Sí. Porque ahora ¿Sí? puedo llevar más folleto y por lo tanto puedo entregar más. Bien. Claro, por una unidad multiplicado por los 5. Ajá. Sube una. Listo. Pero ahora, si este funcional me dijese, eso es lo que yo pago, o sea, si en vez de ser de maximización, fuese de minimización, y le exijo uno más, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser mejor o peor? Va a seguir subiendo, pero va a ser peor, Va a digamos. ser Va a peor ser porque peor. es una minimización, digamos. Porque estamos hablando de minimización, tiene que economizar. Exacto. Así es, como dice Pero el compañero. entonces va a empeorar. O sea que estoy hablando de la misma restricción, con el Ah, mismo ya precio está. sombra. Si Sí. tengo un funcional de máximo, digo, está buenísimo porque voy a tener que entregar uno más, voy a poder entregar uno más. Ahora, si es de mínimo porque tengo que pagar, me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar uno más y tu funcional va a aumentar. O sea, el aumento de funcional no siempre es lo mejor. O sea, es lo mejor si el funcional es de maximización, pero no es lo mejor si el funcional es de minimización. Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, ahora Profe, entendí. ahora ya lo entendí. Bien. Bueno, todo eso tienen que preguntar, porque si no preguntan ustedes, pregunto yo después. Se pone peor la cosa. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Niños, ¿nadie? No, profe, no. No, profe. Bien, En parte, por lo menos no. listo. Vamos entonces a ver esto. Como nos queda un minuto, entonces, si quieren hacer captura de pantalla, esta empresa dice que fabrica los productos ABC y tiene que planificar la producción semanal. Para ello dispone 200 horas de corte, 350 horas de ensamble, 250 de terminado, y sabe que del producto A va a tener beneficios 9 pesos por unidad, del B 8 pesos por unidad y del C 7 pesos por unidad. ¿Cómo se lee esto? Que de corte, de las 200 horas de Sí, claro. corte se ocupan, ya se corta, ¿no? De Sí. las 200 horas se ocupa un minuto para cada Para A, A. una hora por cada A, 3 por cada B y 1 por cada C. Horas, muy bien. Entonces, decía, de las 200 horas disponibles de corte, se ocupan una por cada producto A, 3 por cada producto B y una por cada producto C. Y de la misma manera, las otras restricciones. ¿Bien? Sí. En el modelo dual, a ver, ¿qué escribiste? Bueno, escribir los lados derechos que se convierten en coeficientes, que serían, Ujú, muy bien. bueno, unidades por el costo por unidad ¿El costo de qué? del producto A. ¿Eso es lo que tenemos que ver en el dual? Ahí sería hora Claro, porque sobre... pasa lo otro. En Es realidad el corte, sería el hora, profe. ensamble. A ver, el uno. terminado. A ver, ¿quién? Ahí sería hora, profe. En realidad debe ser unidades, sería horas. Pero sobre todo la variable, ¿qué representa la variable para vos, Ana?
En eso me perdí un poco Ujú. porque eh, sería el retorno de la inversión. ¿De qué? Mm, La cuestión es de qué. ¿Qué quieren decir las variables? ¿Se acuerdan cuando yo decía, paso 1, definir las variables? Ahí lo que les ha faltado es definir la variable. Cuando lo que se quiere minimizar son las 200 horas de corte, ¿sí? Porque dice 200 unidades, no son unidades. Si hemos dicho No. que los lados derechos son coeficientes económicos, quiere decir que esas 200 no son unidades, sino que son Son horas. horas. Bien. ¿Y qué es entonces esa variable? Rendimiento ¿De qué cosa? de, De cada una de las bueno, horas digamos, que es que corte empleamos. Entonces, ¿cómo se van a llamar las variables? y de corte, Y por de- ejemplo, podría ser la claro. primera. Porque cada variable va a representar la inversión que se hace en el recurso corte, en el recurso ensamble y en el recurso terminado. O sea, Y sub C, Y sub E y Y sub Y es T. T. Bien, ¿Sí? sí. Entiendo. Bueno, corrija, sí te estoy esperando. Entonces le pongo Ahí, eso, Y sucede. porque insisto C, que eso va a ser, acuérdense que hemos dicho que las variables duales son los precios sombra primales. Por lo tanto, cuando yo tengo un Y sub C, lo que estoy diciendo es el valor del recurso. ¿De qué recurso? Del recurso corte, del recurso ensamble, del recurso terminado. ¿Sí? Entonces la variable Y sub C sería la inversión en el recurso corte. Exacto. Ya les digo, ¿es inversión o es retorno de inversión? Esas son las dos versiones que hay, depende de, pero sin dudas que es un costo asociado al recurso. Vamos a la primera restricción. Después completás. Vamos a la primera restricción. La primera restricción, ¿cómo se va a llamar? A ver, José. Puede ser. Producto A. ¿Sí? Porque va a ser el análisis de costos del producto A. Bien. Y así del producto B y del producto C. Las variables esas hay que cambiarlas, porque las variables son las que se sostienen en todo el modelo. Sí, tengo que corregir eso también. Bien, producto C, muy bien. Entonces, ¿qué va a decir la primera restricción? Que los 9 pesos que rinden, ¿qué pasaba con esos 9 pesos? 9 pesos, ¿qué implicaba? El beneficio económico del producto Beneficio. terminado. Bien. Entonces, el beneficio, ese beneficio de 9 pesos por cada unidad que es de producto A, o sea, no estamos hablando de toda la producción, sino que de cada producto A va a venir dado por el retorno de la inversión, o sea, lo que me devuelve haber invertido en corte. Lo que me devuelve haber invertido en ensamble y lo que me devuelve haber invertido en terminado. Esto querría decir, si por ejemplo terminado es una señora que plancha, entonces por lo que yo le pago a la señora para que planche, yo consigo que al producto, en vez de venderlo en
8 pesos, lo pueda vender a 9 porque tiene una buena presentación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La otra cosa, los coeficientes tecnológicos mantienen las unidades. O sea que yo ahí voy a tener en la primera restricción ¿una qué? Hora por unidad. ¿Ah? ¿Están seguros? ¿Cómo, profe? No escucho lo que ha dicho el Yo no compañero. entendí. ¿Cuál Sí, es la una unidad? hora. ¿Cuál es Unidad. la unidad del primer coeficiente económico? Acuérdense que Dinero hemos sobre dicho, hora. perdón, de los tecnológicos, que hemos dicho que Claro. los coeficientes tecnológicos se van a transponer, ¿verdad? Porque como Pasa que se tiene que vamos, simplificar para que quede pesos por unidad. Si ponemos horas O sobre sea, unidad, no unidad se sobre, simplifica, digamos. unidad sobre Ajá. unidad. Claro, unidad Con- sobre unidad podría Unidad ser sobre más. unidad. A ver, ¿cómo será? A ver, prueba con Entonces, unidad sobre unidad a ver qué quiere decir. Profe, ahí no pero ahí sería tendrá hora que por ser unidad, peso. porque ahí tiene que también modificar, digamos, las unidades de Claro. las variables. O sea, la La- variable no es Sería, peso sobre unidad, es claro. peso sobre hora. Entonces ahí se puede. Bien, bien. Entonces, las variables, o sea, lo que se invierte no es en cada unidad de corte, es en cada hora de corte. Entonces, no, para. Primero, la unidad de la variable es pesos por hora. No. La unidad de la Lado variable. De la variable. De Del la IDC. variable. Tendrá que ser I sub C Ah. o D sub C. Ahí está. Es el- La unidad de la ¿verdad? variable es pesos por hora. Eso quiere decir lo que yo invierto en cada hora de corte. Y así para las sería- otras también. Y ahí sería Profe, unidad sobre unidad. los 9, los 8 y los 7 también se identificarían con lo mismo. Como con peso Los sobre hora. 9, claro. No. Eso es por No, unidad. todavía. Eso está bien. Es por Ah, unidad perfecto. porque estamos haciendo el análisis de costos del producto A. Y el producto A se mide en unidades. Ah, Bien. tienes razón. Entonces dice, los 9 pesos que yo vendo a 9 pesos, por ejemplo, que sea el beneficio que sea un ingreso. Entonces, ingresan 9 pesos por cada unidad. Ahora, ¿cómo vienen dados esos 9 pesos? Por una, plin, por la inversión Unidad. que hago en cada hora de corte. ¿Un qué? Sería horas sobre unidad. Horas sobre unidad. Sobre unidad. Porque la matriz de coeficientes tecnológicos se invierte, filas por columnas, pero las unidades se mantienen. Entonces ahí se simplifica hora con hora y me queda pesos por unidad. Sí. Ya les he dicho, investigación operativa es para ser metódico, detallista, ir paso por paso, no querer hacer todo de una vez, sino Sí. ir Sí me así. perdía cuando estaba haciendo los otros ejercicios con las unidades. Ajá. Bueno, entonces lo que Profe, tienen que en los hacer es... anuncios, Sí, en los decime. anuncios pasa algo parecido. Ya después me voy a sentar a verlo. Y ahora Ujú. creo que era la duda que tenía que le había dicho al principio. Y por Pero eso te creo que dije, ahora ya lo vamos a ver, y la sí, cosa es lo es mismo. porque uno, como en automático, mecánicamente, sin pensarlo, escribe cualquier cosa. Cuando comenzás a pensar y a analizar, y esta cosa de que el lado izquierdo y el lado derecho tienen que tener las mismas unidades, y cuando no están las mismas unidades, decís, ahí hay un problema, y tenés que comenzar a revisar. A ver cómo lo, claro. Sí. Claro, porque hay alguna inconsistencia. No es que uno tenga que acomodarlo, sino que hay una inconsistencia. Ustedes fíjense que acá lo podría haber acomodado
Si hubiese quedado en pesos por unidad, lo hubiese podido acomodar de otra manera. Pero lo primero que tengo que saber es que conceptualmente, cuando yo digo inversión en el recurso corte, el recurso está medido en horas y la inversión en plata. Entonces tengo que decir, la plata que pongo en cada hora de corte, ahí ya tengo definida la unidad de la variable. Entonces, el coeficiente tecnológico se mantiene tal cual, ¿sí? Nada más que filas y columnas invertidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. ¿A alguien le ha quedado alguna duda? No, profe. No, está entendible, profe. Bien, Más ahora está mucho más claro que la vez anterior, digamos. listo. Entonces, ¿alguien lo hizo en Excel? Sí, Emi lo profe. había hecho. Yo creo que lo tengo en hecho, profe, grupo, pero no pero sé. si no se quiere, lo Ah. quiere mostrar a otros chicos, no hay problema. A ver, ¿quién Primal lo quiere hice mostrar? con Yo el no solo. lo he hecho todavía. ¿Quién quiere mostrar? No sé, a mí díganme quién quiere y yo les doy... Yo le muestro si quiero. ¿Emilce? ¿Sí? Sí, pero Bueno. tengo el primal hecho con Solver, el otro todavía no. Bueno, veamos. ¿Les ha quedado clara la interpretación de los reportes de sensibilidad y de solución? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, No, acá hice las tablitas en realidad. ajá. Y acá está el informe de sensibilidad. Veamos la respuesta primero. La hoja anterior, el informe de respuestas 1 que aparece ahí. 1100 creo que tenía. La pestaña, la primera pestaña. Ah, perdón. La anterior. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿No quería la de respuestas? Ay, que justo Por ahí, eso. pero parece que se hubo un delay. sí, mi conexión ya está siendo fatal, pero bueno. Con esta respuesta, ¿quién puede decirme qué es lo que se hace? ¿Cuánto se gana? 1100. 1100 pesos. 1100. Ajá. ¿Y cuál es el plan de producción, Leonel? Sí, profe. ¿Cuál es el plan de producción? Mirándolo de esta planilla, ¿Sí? Claro. espera que lo tengo. Bueno, tenemos 175 de la 175, 350 y 250 ¿De qué? de cada una de los componentes, No. ¿no? ¿Sería No. esta parte, profe? Exactamente. Ah, Cuando bien, digo bien, cuál es el bien. plan de producción es qué produzco. ¿Qué es lo que conviene producir? Ah, 100, bien, bien. 100 de unidad A, Ujú. Bien, bien. 100 de 25 unidad de A, B. 25 de la unidad Y B y 0 de la C. Bien, Bien, bien. listo. Y También. pregunto, ¿cuáles son las restricciones activas? Producto A y el producto B. Sería No, la terminado restricción de y ensamble, la restricción Ah, no, del de otro. sería esta parte. Entonces, ¿cuáles son las restricciones activas? la restricción de ensamble y la de Ensamble y terminado. terminado. Ajá. ¿Y qué pasa con la de corte? Da un slack de 25. Claro. Bien. Tenemos ¿Ese es el sobrante. costo Pregunto. reducido o no, profe? No, ese sería el slack y estos tendrían precio sombra y este no. Claro, claro, sí. Ujú. Pregunto, si les pidiese una mejora, quiero ganar más que 1.100 pesos. Mirando esto, ¿qué proponen? Aumentar las horas del medio. ¿De cuál? Determinado, Tiene que aumentar la hora de ensamblado.
de ensamblado y el otro de terminado. Veamos el informe de sensibilidad, a ver cuál es el que conviene. Ahora, afinando la cosa, ¿qué es lo que conviene incrementar? Determinado. Las horas de determinado. Ajá. ¿Por qué? Es mayor el Esos proceso hombres de su proceso al anterior. Bien. Y le pregunto a Agustín Sánchez, ¿qué debería hacer para que me convenga producir C? Bueno, tiene un costo reducido de no sé qué número será ese. Y. No sé, bueno. ¿Cómo vas a saber qué número es ese? ¿A cuánto deberías poder venderlo? Y más o menos. Y sería. Para que me conviene. Y incrementar. ¿Cuánto? Nos queda menos que un minuto. Rápido, Agustín, dale. Es que me confundo un Casi poco. 9 sería. No. Es 7 más un pelín. No hemos porque- dicho que 1 a la E más 30 era infinito. Y ese poquito, 7,000 algo, no sé. Sí, pero digamos, es como Exactamente. 16 veces 0 más o menos. Exactamente. 0,00000. Entonces, apenas consiga venderlo un poquito más, más caro, entonces ya va a convenir también producirlo así. Pero mientras tanto, mientras no me paguen nada hasta los 7, casi 8, no, 7 y algo, va a seguir conveniendo no hacerlo. Pero cuando consiga venderlo un poquito más caro,